Muy buenos días, tardes o noches, mis queridos chicuelotes. Antes que nada, quiero desearles un feliz año nuevo. Espero de corazón que la hayan pasado muy bien junto a sus familias y amigos. Quiero contarles brevemente la razón de la demora de este capítulo. Por un lado, la universidad, y por otro, que tuve que escribir todo nuevamente, ya que perdí el archivo original. Eso me desanimó un poco al inicio, pero después de unos días reuní las ganas y volví a escribirlo, y aquí estamos otra vez, chicos. Quiero agradecerles sinceramente por su paciencia y por todos los comentarios que me dejaron. Debo aclarar que este capítulo puede contener algunos errores, tanto ortográficos como narrativos. En ciertas partes me salté escenas y en otras expliqué más de lo necesario. Espero que eso no les moleste demasiado. Sin más que decir, espero que disfruten el capítulo. Gracias por estar aquí, chicuelotes. Sukuna se quedó mirando un par de minutos más el fuego. El crepitar de la leña era el único sonido que rompía el silencio, junto al aullido lejano del viento colándose desde la entrada. Luego, levantó la vista hacia afuera. La tormenta rugía con una fuerza implacable, la nieve cayendo en espesos copos que se arremolinaban en la entrada de la cueva. Por un momento, Sukuna se preguntó cuánto tiempo más podría soportar aquel frío. El viento era tan helado que incluso desde dentro podía sentirlo colarse, mordiendo su piel, como si la naturaleza misma buscara expulsarlo de ese mundo. Con un suspiro cansado, se giró hacia la ropa que había arrebatado a esos hombres. Se acercó despacio, arrastrando los pies sobre la roca húmeda, y tomó las capas menos manchadas. La tela estaba áspera, endurecida por la sangre seca y el hielo, pero aún así las dobló con cuidado, apilándolas sobre una roca plana. Quería crear algo que, aunque fuera por unos minutos, le hiciera olvidar la crudeza de su entorno. No es mucho, pero servirá, murmuré, acomodando la tela bajo mí. Me acosté lentamente, cuidando de no rozar demasiado la herida del hombro ni la de mi mano. Cada movimiento me arrancaba un pequeño gemido contenido. El olor a hierro y sangre seca impregnaba las telas, y aún así, ya no me importaba. Sentía el cansancio calando en mis huesos, el eco de la batalla todavía vibrando en mis músculos. El calor del fuego apenas alcanzaba mi cuerpo, pero bastaba para contrarrestar el frío que intentaba trepar por mis piernas. Afuera, el rugido del viento se mezclaba con el crujido de la nieve, un sonido casi hipnótico. Sukuna miró por última vez el fuego, observando cómo las llamas danzaban y chispeaban, reflejándose en sus ojos cansados. Por un instante, pareció que el tiempo se detenía, no había enemigos, no había odio, solo el silencio del invierno y el respiro pausado de alguien que, por fin, se había permitido descansar. Cerró los ojos lentamente, dejando que el peso del sueño lo envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, el rey de las maldiciones, durmió como un niño. Sukuna despertó de golpe. Su respiración era agitada, y el sonido del fuego apagándose apenas llegaba a sus oídos. Parpadeó varias veces, confundido, pero el paisaje que lo rodeaba ya no era la cueva. Ante él se extendía una ciudad destruida, edificios derrumbados, el suelo cubierto de grietas y fuego, un cielo carmesí que parecía arder. El aire estaba cargado de polvo y desesperación. Sukuna miró sus manos, y se dio cuenta de que ya no tenía el cuerpo del niño. Había recuperado su forma original. De pronto, 4 figuras colosales emergieron entre las ruinas. Eran rostros gigantescos, deformes, con expresiones de odio y vacío. Lo observaban desde diferentes direcciones, sus ojos brillando como carbones encendidos. Antes de que pudiera reaccionar, los 4 se lanzaron contra él. El primer impacto lo golpeó en el pecho, lanzándolo por los aires. Otro lo alcanzó en el abdomen, y el tercero lo envió contra una torre derrumbada. Sukuna gruñó, furioso, levantando las manos para formar un sello. Intentó invocar su energía, pero nada ocurrió. El aire no respondió. Su poder no estaba allí. Eso es todo, rey de las maldiciones, dijo una de las figuras, con voz que resonó como un trueno entre los escombros. El rostro sonrió con crueldad antes de asestarle otro golpe, hundiéndolo contra el suelo. Sukuna sintió cómo el polvo lo cubría, su visión se nublaba, y luego, todo se volvió negro. Despertó jadeando. De nuevo estaba en la cueva. El fuego seguía encendido, la tormenta aún rugía afuera. Miró sus manos, pequeñas, humanas. Tocó su rostro, aún confundido por aquel extraño sueño que se sentía demasiado real. Su respiración se calmó poco a poco, pero el eco de esa voz seguía repitiéndose en su cabeza.
Eso es todo, rey de las maldiciones, susurró, con el ceño fruncido, mientras el fuego crepitaba débilmente frente a él. Sukuna se quedó en silencio unos minutos, con la mirada fija en las brasas que aún resistían en el fuego. El eco de aquel sueño seguía golpeando su mente, aunque intentaba apartarlo. Había algo en esas figuras, en esa voz que lo llamaba rey de las maldiciones, que lo hacía sentir una incomodidad extraña, una mezcla de furia y curiosidad. Finalmente, se incorporó con cuidado. Su hombro le respondió con un punzante ardor que lo obligó a contener un gemido. La herida seguía abierta, entumecida por el frío. Miró su mano derecha, apenas podía mover los dedos. La piel estaba rígida, manchada de sangre seca, y cada intento por cerrarla le provocaba un temblor involuntario. Aún así, Sukuna no dijo nada. Se limitó a respirar hondo, exhalando un vaho blanco que se desvaneció al instante. Su cuerpo era débil, pero su voluntad permanecía firme. No podía quedarse ahí, no cuando el mundo allá afuera seguía moviéndose. Con paso lento, se dirigió hacia la entrada de la cueva. El aire helado le golpeó el rostro al salir. La tormenta seguía activa, aunque con menor intensidad, la nieve caía más despacio, pero el viento seguía gimiendo entre las rocas. El paisaje era un océano blanco y silencioso, donde cada sonido parecía amplificarse. Sukuna avanzó unos pasos fuera de la cueva, hundiendo los pies en la nieve fría. Miró el horizonte gris, su respiración marcando un ritmo constante. Sukuna miró los cuerpos de los hombres tendidos en la nieve, apenas a unos metros de la cueva. El viento helado los cubría lentamente con una capa blanca, borrando sus huellas y su humanidad. Durante unos segundos no dijo nada, y luego, aquella sonrisa macabra y sádica se dibujó en su rostro. Era la misma sonrisa que lo había distinguido en su otro mundo, la del verdadero rey de las maldiciones. Se acercó al primero. Su cuerpo ya estaba rígido, los ojos abiertos mirando al vacío. Sukuna lo tomó del brazo y lo arrastró con calma, sin prisa, dejando un rastro oscuro sobre la nieve. Cada paso que daba, el sonido del cuerpo raspando el suelo rompía el silencio de la mañana. Al menos sirves para algo después de muerto, murmuró con desdén. Uno por uno, Sukuna llevó los cuerpos hacia la cueva. Cuando terminó, los cuerpos descansaban apilados cerca de la pared, mientras el fuego seguía ardiendo débilmente. Sukuna se sentó frente a ellos, limpiando el filo de su cuchillo con un trapo sucio. Su mirada era fría, vacía, pero en el fondo, una chispa de satisfacción brillaba. Parece que este mundo no es tan diferente al mío, susurró. La muerte sigue siendo el único idioma que todos entienden. Sukuna empezó a desmembrar el cuerpo de los hombres, uno por uno, mientras lo hacía el sonido de la carne siendo cortada, se expandía por toda la cueva. Sukuna separó los brazos, después fue a las piernas, por último la cabeza, que esperó rápidamente. Separó el torso de la pelvis, y desechó esa parte. Sukuna ahora miraba la carne que ahora tenía disponible. Sukuna, con una amplia sonrisa, con varios palos y piedras, improvisó un lugar para calentar los brazos de los hombres. Sukuna estaba ahora cocinando los brazos. Sukuna miraba cómo lentamente estos empezaron a cocinarse. Pasó un rato. El fuego seguía crepitando, lanzando destellos naranjas que iluminaban la cueva como si danzaran sobre la sangre seca del suelo. Sukuna se movió despacio, mirando lo que quedaba de los cuerpos. Su expresión era serena, casi reflexiva, pero en sus ojos se escondía algo más, una antigua hambre que no tenía nada que ver con el alimento. Con un palo improvisado, acercó parte de su trabajo al fuego, observando cómo el humo ascendía en espirales. El aire se llenó de un aroma pesado, metálico y extraño. Sukuna inhaló profundamente y dejó escapar una sonrisa torcida. Hace tanto, que no sentía algo así, murmuró para sí mismo, con una calma inquietante. Luego, permaneció sentado frente al fuego, observando las brasas como si en ellas pudiera ver el reflejo de lo que alguna vez fue, el rey de las maldiciones. Una sensación familiar, casi olvidada, volvió a despertar dentro de él. No era placer, era dominio. Sukuna devoró su comida con calma, disfrutando cada bocado como si fuera un manjar digno de un rey. Hacía mucho tiempo que no sentía algo tan satisfactorio. El calor de la comida contrastaba con el frío cortante que se filtraba desde la entrada de la cueva. Cuando terminó, se recostó contra la pared rocosa, limpiándose la boca con el dorso de la mano y soltando una carcajada leve, gutural. HMPH, hacía mucho que no probaba algo tan delicioso, murmuró con una sonrisa torcida. Su cuerpo, antes entumecido por las heridas y el cansancio, comenzó a sentirse más firme, más vivo.
Cerró los ojos un instante, disfrutando del silencio que solo rompía el chisporroteo del fuego. En su interior, algo parecía agitarse, una energía que había permanecido dormida. Y aunque apenas era un susurro, Sukuna lo reconoció, era su fuerza regresando lentamente, recordándole quién era realmente. Por primera vez desde su llegada, se permitió sentirse satisfecho, orgulloso de sí mismo. Sukuna, después de comer, permaneció un rato sentado frente al silencio de la cueva. La sensación de saciedad era extraña, hacía tanto que no sentía el estómago lleno que por un momento olvidó el sabor metálico de la sangre y la amargura del frío. Su respiración se volvió más tranquila, aunque en su cuerpo aún ardían las heridas, recordándole la fragilidad que tanto odiaba. Cerró los ojos por un instante y escuchó el viento colarse por las grietas de la roca, un sonido áspero pero sereno que le recordó que seguía vivo. Con esfuerzo, se puso de pie. Sus músculos dolían, pero su energía había regresado, lo suficiente como para moverse sin arrastrarse como un moribundo. Observó la poca ropa tirada en el suelo, sucia y rasgada, y aún así la tomó, cualquier protección era mejor que nada. Se la colocó, ajustando los harapos con firmeza mientras una exhalación de vapor salía de su boca por el frío. Miró hacia la entrada de la cueva. Más allá, la ventisca había cesado. La luz gris del amanecer se filtraba entre las montañas, tiñendo el paisaje de un tono helado y mortecino. Sukuna dio un paso fuera, sintiendo cómo el aire gélido golpeaba su piel, pero no retrocedió. Por primera vez desde su llegada, tenía la intención de explorar, de comprender dónde había caído. Cada paso que daba sobre la nieve crujiente resonaba como un eco de desafío al vacío que lo rodeaba. Aunque el frío lo mordía y el viento cortaba su rostro, Sukuna sonrió apenas. Sukuna antes de salir agarró un poco de comida y el agua que le había arrebatado a esos hombres, para después emprender su viaje. No iba a abandonar la cueva pero iba a recorrer esos lugares para comprender mejor el terreno y ver si encontraba pueblos cercas, o algo que lo ayudara. Sukuna llevaba horas recorriendo aquellas tierras congeladas. El viento era implacable, silbando entre las montañas como una bestia invisible que nunca descansaba. Cada bocanada de aire frío quemaba sus pulmones, pero él seguía avanzando, guiado solo por el instinto y la necesidad de entender en qué clase de mundo había terminado. El paisaje parecía eterno, nieve, hielo y silencio. Nada más. Hasta que, tras una larga caminata, distinguió algo que rompía esa monotonía. A lo lejos, entre la neblina blanca, columnas de humo se alzaban hacia el cielo. Se detuvo, entornando los ojos. A medida que se acercaba, la forma de un pequeño pueblo fue tomando consistencia. Estaba rodeado por empalizadas de madera y picos helados que parecían más decorativos que defensivos, aunque algo en el ambiente le decía que aquel lugar no era tan frágil como aparentaba. Desde una colina cercana, Sukuna se detuvo y observó. El pueblo estaba lleno de actividad. Hombres con abrigos de piel y armaduras improvisadas revisaban sus armas, otros preparaban caballos y trinios. Las mujeres cargaban provisiones, mientras los niños observaban en silencio. Se notaba disciplina, costumbre. No era un pueblo cualquiera. Había orden en sus movimientos, una coordinación que solo nace de la experiencia, y de la necesidad. Sukuna se dio cuenta de que no se trataba de simples aldeanos, eran cazadores. Su forma de caminar, el peso de sus armas, las cicatrices visibles en algunos rostros, todo hablaba de vidas marcadas por el peligro. El aire estaba impregnado de tensión, de una energía que presagiaba sangre. Desde la distancia, Sukuna pudo ver cómo un grupo se organizaba para partir. Portaban lanzas largas, redes, cuchillos curvos y una gran jaula reforzada con cadenas. Sus rostros eran duros, y en sus ojos brillaba la determinación de quienes ya habían enfrentado a la muerte muchas veces. No eran soldados, eran sobrevivientes. Sukuna cruzó los brazos, observando en silencio. No podía oír lo que decían, pero no le hacía falta, sus gestos eran claros. Iban a cazar algo. Y no cualquier cosa. Algo grande. Algo que ponía en riesgo al pueblo entero. No sintió miedo ni emoción, solo una ligera curiosidad. Aquellos humanos, frágiles pero obstinados, se lanzaban de cabeza contra criaturas que fácilmente podrían destrozarlos. Era casi admirable, o absurdo. El grupo comenzó a alejarse por el camino que se perdía en el bosque helado. Sukuna siguió su marcha con la mirada hasta que desaparecieron entre los árboles. Luego, su atención regresó al asentamiento. Desde la distancia podía ver las luces parpadeando dentro de las casas, sombras moviéndose entre las paredes, el vapor de las chimeneas elevándose al cielo gris.
A pesar del frío y la soledad, ese lugar tenía algo que le resultaba extraño, calor humano. Por un instante, Sukuna pensó en acercarse, tal vez solo para observar más de cerca. Pero la idea se desvaneció rápido. No le interesaban los asuntos de los hombres. Nunca le habían interesado. El viento volvió a soplar con fuerza, levantando un remolino de nieve alrededor de él. Sukuna entrecerró los ojos, ajustó su abrigo y continuó caminando por la cresta de la montaña, dejando el pueblo atrás. Sukuna se recostó mirando el techo de la cueva, el fuego crepitaba con suavidad, arrojando sombras que danzaban sobre las rocas. El silencio se sentía denso, casi opresivo, y por primera vez en mucho tiempo, Sukuna no tenía una meta ni un enemigo al que destruir. Solo el frío, el cansancio, y sus pensamientos. Permaneció un rato inmóvil, observando cómo el humo se perdía entre las grietas del techo. ¿Qué debería hacer ahora?, murmuró con voz baja, cansada. El eco de sus palabras se mezcló con el rugido lejano del viento. En otro tiempo, esa pregunta jamás habría existido. Sukuna siempre actuaba sin dudar, obedeciendo su naturaleza, destruir, dominar, infundir miedo. Pero ahora, algo era distinto. Ya no sentía la misma satisfacción en la muerte, ni el mismo deseo por el caos. ¿Será que todo esto era lo que ese mocoso intentaba mostrarme?, pensó, cerrando los ojos unos segundos. Recordó, fugazmente, la mirada de Itadori, esa mezcla de miedo y determinación, esa absurda esperanza en la bondad humana. Sukuna no lo entendió entonces, pero algo de aquello había quedado grabado en lo más profundo de su ser. Miró su mano vendada, la que aún temblaba por el dolor. ¡Qué ironía! Yo, el rey de las maldiciones, herido, cansado, dudando de lo que soy. El fuego seguía ardiendo, cálido y paciente, como si esperara su decisión. Sukuna desvió la vista hacia la entrada de la cueva. El bien, el mal, siempre los desprecié. Pero quizás, solo quizás, no se trata de eso. Tal vez se trata de elegir algo distinto, algo que no destruya todo a mi paso. Suspiró lentamente. Por primera vez, no con furia ni arrogancia, sino con una calma extraña. Si ese camino de bondad existe, si realmente puede traer paz, entonces lo veré con mis propios ojos. No porque crea en él, sino porque quiero entenderlo. El viento sopló más suave, y las sombras en la cueva parecieron disiparse un poco. Sukuna cerró los ojos y se dejó envolver por el calor del fuego. Por primera vez en siglos, el rey de las maldiciones no pensó en destruir, sino en comprender. Y en medio del silencio, con el corazón aún incierto, durmió con la sensación casi imperceptible de que algo dentro de él estaba empezando a cambiar.